Suscríbete en nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y mantente informado. Agárrate. El cuidado del cabello solamente se pone en manos de expertos. Calogero Tramonte es el mejor del sur de la Florida. Su página web es www.turred.com. A través de esa página web haces tu cita y además ahí están todos los productos que Calogero utiliza para el cuidado del cabello. Bueno, estamos conversando con el economista Boris Ackerman, porque esto de las sanciones que Estados Unidos ha impuesto hoy contra bonos de PDVSA, etcétera, hay que entenderlas en el contexto en que se han dado. Boris, lo primero, ¿cuál sería el objetivo de Estados Unidos de una sanción de este tipo? Antes de explicarnos detalladamente las sanciones. Sí, el objetivo es una acción quirúrgica contra la nomenclatura, el alto mando del régimen de Maduro. ¿Y por qué digo que se trata de una labor quirúrgica? Porque de hecho Venezuela es un país que tiene alrededor de 30 millones de habitantes y habrá unos 10, 20 mil personas muy allegadas al régimen que son los que se están usufructuando la totalidad de la riqueza del país. Entonces el objetivo es ir contra esas 10, 20 mil personas, porque los otros 30 millones están radicalmente en la ruina, en la más absoluta miseria y abandono por parte del pueblo. Entonces está descartado que esto afectaría al pueblo, al ciudadano común. La pregunta es qué más afectado puede estar al pueblo. Más bien, de alguna manera beneficia al pueblo en el siguiente sentido. Cuando tú tomas una deuda, cuando Venezuela se está endeudando, está pagando tasas por encima del 25-30% en dólares, esos son niveles de usura en un país donde la inflación es prácticamente cero. Entonces, cuando a futuro se hipoteca el futuro de esos 30 millones de habitantes en Venezuela, cada vez que Venezuela toma $1 de deuda, entonces, ¿qué está haciendo? Le está haciendo un gran favor a esos 30 millones de personas porque de alguna manera está evitando que esos 20.000 vivos, que esos 20.000 poderosos que manejan el ejército, que manejan las CLAPS, que manejan todo el poder en Venezuela, sigan usufructuando esa riqueza y perpetúen su poder gracias a esas nuevas fuentes de endeudamiento. Entonces, más bien le está haciendo un gran favor a esos 30 millones de habitantes sin que una clase política que existe se lo agradezca. Más bien yo creo que hay que agradecerle al presidente Trump esas medidas, porque ¿qué hace esa clase política? No, sale con el eterno colaboracionismo, hay que llamar a las cosas por su nombre, de decir, no, pobrecitos, los venezolanos, nosotros los estamos defendiendo, y claro, si tú afectas al gobierno, si tú ahorcas al gobierno, lo pones contra la pared, entonces ese gobierno va a reprimir al pueblo de Venezuela y utilizan a 30 millones de habitantes como rehenes. Esa es la actitud de la clase política o de algunos elementos de la clase política en Venezuela, y eso es un error. Ya no existe la Unión Soviética. Gracias a Dios, la Unión Soviética cayó a comienzos de la década del 90. Y esa Unión Soviética que rescató a Cuba durante 30 años, ya no está. Boris, fíjate que en el momento que estamos haciendo este programa, Maduro está en cadena, enfurecido con las sanciones, está amenazando, dice que él va a probar que son los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática los que han solicitado esas sanciones, cuando eso es mentira. Yo creo que la rabia que tiene Maduro es que la MUD no logró evitar las sanciones, que era una de las funciones que la MUD tenía por parte del gobierno, porque ayer hicimos un programa del colaboracionismo y se explicaba el experto en esto que el colaboracionismo es eso, o sea, el régimen le impone algunas, es parte de eso, ¿no? El régimen le impone algunos trabajitos, pues, a la que es la supuesta oposición, y si no se los cumple, pues el castigo que llevan es terrible, porque ahí está diciendo que los va a meter presos, claro, los va a meter presos porque no pudieron evitarla, a pesar del esfuerzo que hicieron. Bueno, mira, yo lo veo así. En 1943, los primeros que se oponían a una invasión en Normandía eran el señor Pétain y el señor Laval, en Francia, el mariscal Pétain y el señor Laval. Quizás estaban más dolidos con la Francia del exilio, con De Gaulle, que los mismos nazis.
y decían, bueno, la solución a los problemas de Europa están en Europa. Cuando la necesidad, la necesidad imperante era que se invadiera la Francia ocupada por los nazis. Entonces, bueno, hay un paralelismo histórico en ese sentido. Pero lo que hay que ver es que la deuda que tiene Venezuela es la deuda más inmoral que existe en el mundo en la actualidad. Primero, ya hablamos del rendimiento, pero segundo, esa deuda fue contraída en operaciones absolutamente oscuras, donde lo que recibió el gobierno fueron bolívares. Las grandes emisiones de mediados de la década del 2000 era el gobierno vendiendo en bolívares a una tasa preferencial tratando de bajar el dólar y daban en monto unas cantidades de dólares inmensas, ¿verdad?, a cambio de bajar un poquito el circulante. De ahí en adelante, la deuda venezolana siempre ha estado entre las de mayor rendimiento. ¿Qué quiere decir que una deuda tenga mucho rendimiento? Bueno, muy sencillo, que el Estado está pagando por encima de lo que debe pagar al tenedor del bono. ¿Y quiénes son esos tenedores del bono? Yo no dudo que haya gente que haya ganado su dinero honestamente, pero en su gran mayoría no puede haber gente que haya ganado ese dinero honestamente por una sencilla razón. ¿Quiénes son? ¿Son los enchufados? Explícanos, Boris, ¿quiénes son los que tienen los bonos? ¿Los enchufados? ¿Quiénes son? ¿Empresarios? ¿Quiénes son? En su gran mayoría son personas que obtuvieron esas divisas de manera opaca. Yo no creo que un fondo de inversiones en este momento esté dispuesto a mantener unos bonos que tienen categoría C. Sería irresponsable con sus tenedores. Luego, ¿quiénes pueden tener eso? Personas que han obtenido ese dinero de manera fraudulenta y personas muy propensas al riesgo que consideran que eso va. Ahora, la altísima propensión al riesgo siempre tiene un límite muy fino con el delito. Es decir, entre una persona que toma un negocio que tiene una rentabilidad anual de 30% en dólares y un narcotraficante, la frontera es absolutamente insignificante. Estamos hablando de la misma clase de seres. Vale, el riesgo no te lo va a tomar una persona conservadora que se ganó su dinero con trabajo, te lo va a tomar una persona o que no tiene nada que perder o que está dispuesta a arriesgar todo a cambio de una ganancia exagerada. Entonces, definitivamente puede ser que haya gente honesta que tenga esos bonos, pero en su mayoría yo dudo de la honestidad de la mayoría de los tenedores de bonos venezolanos. Boris, dice la medida que es por 30 días para ver si el gobierno rectifica. Por eso es que yo digo que esta estrategia está trazada por parte del gobierno de Estados Unidos. Los pasos que se van a dar, el primer paso va a ser este, después vamos con esto y después y así, ¿no? Y entonces, mientras tanto, el régimen de Nicolás Maduro va dando pasos hacia atrás. Es decir, hace cosas como la que hizo ayer, sigue violando derechos humanos o utiliza estas medidas porque hoy amanece o mañana amanecen presos porque supuestamente tienen que ver con las medidas económicas de Estados Unidos, o porque las apoyaron, las aplaudieron. ¿En qué termina esto? Porque yo me imagino que se comienza con sanciones internacionales y ¿en qué se termina esto? Porque se supone que es para asfixiar al régimen, ¿no? Sí, Patricia, mira, estamos acostumbrados que el régimen chavista, no solamente Maduro, sino históricamente, ha actuado, ha respondido a las presiones con las famosas huidas hacia adelante. ¿Qué es una huida hacia adelante? Yo, en vez de retroceder cuando soy perseguido, de resguardarme, sigo adelante con mis políticas. Y bueno, esa huida hacia adelante normalmente termina en un barranco, termina en un precipicio, porque cuando ya no hay más a dónde huir, terminan cayendo en el vacío y posiblemente ese sea el final, Dios mediante, de la trayectoria de estos señores. ¿Por qué? Bueno, porque cada vez quedan más desnudos ante la opinión pública internacional, ante el mismo pueblo, hasta que termine como una especie de pelea de bandas, de delincuentes por el poco poder. Simplemente que alguien de afuera logre negociar algún esquema de salida con factores menos corruptos o con algún atisbo de culpa o con algún atisbo de querer sobrevivir a lo que ven en el futuro, y bueno, así terminará
como han terminado otros regímenes anteriormente. El otro final son salidas tipo Mussolini, tipo Hitler, tipo Gaddafi, muy feas. Entonces, yo espero que finalmente, cuando se vean frente al precipicio, impere la razón. Pero desde el punto de vista económico, insisto, no existe instrumento en el mundo que rinda más que los bonos venezolanos. Y yo también quería hacer una conexión en un artículo que escribí hace poco tiempo en El Interés, que es del grupo El Estímulo de Iguana, que se trata del Bitcoin. El Bitcoin ha cuadruplicado su valor en los últimos meses, desde que arrancaron las protestas. ¿Qué quiere decir eso? Que posiblemente algunas personas que estaban dateadas de posibles sanciones se refugiaron en esa criptomoneda, porque ahí sí que escapas a cualquier soberanía nacional en tus depósitos y escapas a cualquier control financiero. Sin embargo, el otro lado de la moneda es que el Bitcoin carece de respaldo. El único respaldo que tiene es la voluntad de otra gente de aceptar pago por sus productos o por los bienes que genera en Bitcoin, pero eso no tiene ningún sustento y podría haber una explosión de una burbuja y sería muy malo, porque mientras los jerarcas del gobierno tengan su dinero metido en bienes, metido en terrenos, eso es embargable, pero si caen en una burbuja sería peor aún. Entonces, una de las cosas que yo pediría a los estados soberanos en este momento es poner el ojo sobre cualquier transacción que ocurra en Bitcoin. En los últimos 4 meses, el volumen de Bitcoin, hasta hace unos 15 días, había sido de 19.500 millones de dólares, y eso era prácticamente un tercio del circulante en Bitcoin, pero yo diría que más de la mitad si se considera que arrancaron en 1.000 y terminaron por encima de los 4.000. Es una cifra absolutamente aterradora, considerando que posiblemente muchos de esos capitales mal habidos se estén dirigiendo a esa finalidad. Entonces, no basta con que se ataquen los depósitos, también hay que ponerle el ojo a las criptomonedas. Bueno, Boris, hay que agregarle a las sanciones de hoy que, según lo publica la periodista Maybor Petit, que es la que cubre todo lo que ocurre en las Cortes de Nueva York, un tribunal embargó por 1.200 millones de dólares a Venezuela por la demanda de la empresa Cristalex. Es el dinero que Venezuela iba a destinar para la reparación de barcos del Ministerio de la Defensa. Además, el dinero se sabe dónde está y ya está congelado, según lo que dice la nota de Maybor Petit. El dinero está en el Banco Nueva York Mellon. Así bueno, por lo menos va a una empresa a la cual le quitó injustamente el gobierno una concesión, y no se queda en manos de esos intermediarios de las reparaciones, que seguramente habrá alguna sobrefacturación ahí, como estamos acostumbrados, y vienen saliendo los escándalos de Odebrecht, que es escandaloso, que es grotesco el nivel de sobrefacturación de las ganancias. Y de las ganancias que se llevan todas estas roscas de corrupción. Mira, nosotros estamos ante una realidad, y yo ya lo he dicho muchas veces, en donde un país que logró exportar alrededor de 100.000 millones de dólares en años como el 2011, 2012, ha terminado con prácticamente el 90% de esto en manos de personas que actuaron de manera ilícita, que actuaron de manera inmoral contra 30 millones de habitantes. Entonces, ¿qué más pueden ser afectados esos 30 millones de habitantes? Entonces, cualquier persona en este momento que salga a defender, entre comillas, a Venezuela, yo diría no a Venezuela, a la nomenclatura, a la dirigencia, es un inmoral. Ni siquiera yo estaría planteando temas como el síndrome de Estocolmo, porque en el síndrome de Estocolmo hay gente que actúa de buenas intenciones. No, eso no existe cuando se mueven estas cantidades de dinero. Lo que hay es una absoluta inmoralidad, y se le está dando la espalda
a 30 millones de personas por fines absolutamente personalistas. Y sabemos de quién se trata. Esas son personas que salen a la luz pública, que hablan de manera moderada, entre comillas, que el 90% del tiempo dicen enfrentarse al gobierno, pero están diciendo, bueno, pero es que si hacemos esto, los que van a salir más perjudicados son el pueblo. La pregunta es, ¿qué más perjudicado puede estar un pueblo que no tiene ni siquiera medicinas, que no tiene ni siquiera comida suficiente, que está pasando hambre, que está pasando penurias, que no ve futuro? ¿Qué más perjudicado puede estar? ¿Y qué más beneficiados pueden estar estos señores? Entonces, olvídenlo. Yo le digo a los oyentes, señores, hay que entender que estas sanciones no son contra Venezuela, son contra una camarilla de corruptos. Y si hay salpicados, personas que compraron los bonos de buena fe, bueno, cuando uno toma un alto riesgo, ¿verdad? El riesgo se puede materializar y tú puedes esperar el beneficio que tú quieras, pero se está metiendo en un negocio terriblemente riesgoso y quien se metió en eso, bueno, puede pagar las consecuencias. Si yo no hubiera puesto mis ahorros allí jamás, quienes lo pusieron están acompañando a unos cuantos políticos que sí se enriquecieron. Así es. Gracias, Boris. Muchísimas gracias por estas explicaciones y este contacto. Gracias. Un placer. Gracias a ti. Bueno, recuerden que a las 9 de la noche vamos a estar publicando el programa de investigación acerca del Poder Judicial en Ecuador. Las pruebas de que Rafael Correa metió su mano para la designación de los miembros del Poder Judicial en Ecuador. Si eso no es ser un dictador, pues díganme ustedes qué es. Así que pendientes, 9 de la noche aquí en Patricia Poleo Oficial, el programa especial sobre el Poder Judicial en Ecuador. Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora.